Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. Este es un programa especial. Estoy a manos llenas porque no solo tengo el programa de hoy aquí, sino que tengo un libro que relata la vida de un hondureño ilustre que es nuestro invitado especial. Nuestro invitado especial es el doctor Enrique Aguilar Paz Cerrato. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la gentil invitación. Me costó elaborar la preparación de esta introducción. ¿Qué podemos decir del doctor? No solo podemos decir que es un hondureño que nace en Pespire, sino que también viene a Tegucigalpa, estudia en el San Miguel, es salesiano, se gradúa de médico y cirujano en 1956, luego busca su especialidad en otorrinolaringología, llegando a ser uno de los mejores, si no el mejor otorrino que ha tenido este país, con su especialidad en Argentina y en otros países también de Europa, Estados Unidos y la misma América Latina. Fue profesor y decano de la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma. Fue ministro de Salud, en donde él nos va a contar un poco todo lo que logró con esas comunidades y con esos presupuestos tan estrechos con que contaba. Hay otro elemento también que tenemos que platicar con él, es que fue Premio Nacional de Ciencias, diputado y candidato a la presidencia de la República, y por supuesto la faceta de esposo y padre de 5 hijos con 10 nietos. Escritor, y es aquí donde yo quisiera comenzar nuestro programa de hoy, con este libro que es una obra de arte que yo puedo presumir que el doctor ya me lo firmó, ya me lo dedicó. Este libro es una narrativa de las vivencias del doctor Enrique Aguilar Paz Cerrato. Yo creo que podemos hablar de muchas cosas que él hizo, pero me parece después de leer este libro que la vida de él es un prisma, que tiene muchas aristas en diferentes facetas, pero hay algo que une ese prisma y es un hombre íntegro, correcto, un hombre moral, un hombre disciplinado, estudioso. De esos hombres que yo recuerdo que mi papá utilizaba una frase y decía, muy distinguido. Cuando mi papá decía que alguien era distinguido, era que reunía todas esas características. Y es aquí donde yo quisiera comenzar, doctor, y preguntarle por el capítulo que habla de su padre. Usted tiene la herencia de que su padre, entiendo que muy joven, decide recorrer el país para hacer el primer mapa de Honduras, que fue por décadas el mapa oficial. ¿Usted recuerda a su padre en esos viajes? ¿Recuerda la primera vez que enseñó el mapa? ¿Qué recuerda usted de esa vivencia de su padre y ese legado? Bueno, antes que todo, deseo agradecerle altamente esta gentil entrevista que usted me da. Puedo resumir mi vida en una sola palabra, ser humilde. Creo que cumplir con nuestro deber es algo que debe ser sagrado para cada persona y en consecuencia debemos derivar de ello una conducta que sea apegada al amor a nuestros semejantes, el amor a la patria, que fue una de las enseñanzas más sobresalientes de nuestro padre. Cuando mi padre empezó a dibujar, a andar por todo el país para dibujar un mapa, yo no había nacido, él no se había casado todavía, de manera que yo nací el 31, él ya había elaborado su mapa anteriormente. Pero en una ocasión yo le pregunté qué debe hacerse con Honduras. Amarla, me contestó inmediatamente, amarla. Y amarla significa hacer todo nuestro empeño por que Honduras sobresalga como nación progresista. Evidentemente que
el haber hecho un mapa con ninguna ayuda, porque con las limitantes de ese tiempo. Con las limitantes. Me acuerdo que él contaba que había, por consejo de algunos amigos, llevado una solicitud al Congreso Nacional de aquel entonces para imprimir el mapa. El mapa estaba ya terminado. En el Congreso, el secretario del Congreso de aquel entonces presentó la carta de solicitud a mi padre. Y dice el secretario: colegas, aquí hay un señor que dice que ha hecho un mapa. Yo no sé cómo lo habrá hecho porque él no es ingeniero. Él apenas es un maestrito de escuela. Eso no se le olvidó nunca a mi papá. Y aunque se vio con grandes dificultades en la impresión, los alemanes de aquel entonces tenían fe en él y le dijeron: don Jesús, esta es una obra de arte. Por supuesto. Nosotros se la vamos a imprimir. De manera que debemos de reconocer en los alemanes las utilidades que le prestaron a Honduras. Si incluso nuestro himno nacional tiene que ver con un alemán. Unos alemanes se logró imprimir el mapa de Honduras. Evidentemente que las hermanas que yo conocí en la policlínica de Comayagüela, todas eran venidas de Alemania y habían dejado una enseñanza no solamente técnica, médica, sino que también su espíritu religioso. Doctor, cuando yo leo el libro y cuando hay cosas que me sorprenden, me doy cuenta que usted es una persona que aparece platicando con la Madre Teresa de Calcuta, con premios Nobel de la Paz, con expresidentes, el rey de España, y aparece con los indios tolupanes, y aparece como ministro moviéndose en todos los lugares de Honduras, recorriéndolos porque usted tenía muchas limitaciones de su presupuesto. Me dio la impresión de un hombre que trata igual, con respeto, a todos los demás seres humanos, no importa la posición que tiene. Me fascinó leer la forma como usted se relaciona con los demás. ¿Eso es algo que usted lo fue mejorando con el tiempo, con su exposición en la vida pública, o eso es algo que usted cree que ya traía, que en el seno del hogar se formó? El tratar a los demás así, con esa cordialidad y respeto. La formación completa de una persona que quiere ser médica, evidentemente que inclina a llevar una conducta ejemplar y de no hacer distinciones. El médico no debe ver nunca si es rico o es pobre el paciente, sino que tiene una enfermedad y que hay que curarlo. De manera que nosotros consideramos que más que todo debe hacerse en la vida un sacrificio para ayudarle a los demás. Ese espíritu de auxilio a nuestros semejantes es primordial, y por otra parte es un dictamen de nuestro Jesucristo que vino a visitarnos aquí en la tierra. Yo pude ver los valores en acción en cada etapa de su vida cuando los lee, y usted de una manera bien elocuente, bien armónica, nos los hace saber y nos lo cuenta. Por supuesto que yo quisiera preguntarle, usted se gradúa del San Miguel y luego decide estudiar medicina, se gradúa de médico aquí. Un pajarito me contó que como para concentrarse en sus exámenes y en sus estudios, usted iba al Cementerio Nacional a concentrarse y a estudiar. Correcto. Era el lugar más tranquilo, que me quedaba a pocas cuadras de mi casa, y encontré allí, conocí muchas tumbas de gente muy famosa. ¿Y usted estudiaba ahí? Estudié en el cementerio, correcto. Silencio completo, no había nadie. Mis anatomías, mis clínicas
en un silencio tranquilo, en un verdadero jardín en la zona esa que yo utilizaba. Cementerio General de Tegucigalpa. Y me quedaba a pocas cuadras de mi casa. Correcto, es cierto. Fantástico, esa es una anécdota fantástica. Usted decide estudiar otorrinolaringología y profundiza en ese estudio en Argentina. Ahí fue donde usted obtuvo la especialidad, porque después fue a otros países, inclusive Europa y Estados Unidos mismo. ¿Por qué decide estudiar otorrinolaringología? Porque yo estaba de interno, médico interno en la policlínica, y allí estaban en un proceso de mejoramiento en la atención médica. Ya se había demostrado que un médico no puede dominar completamente todas las Correcto. especialidades y que se tiene que encajar en una sola. De manera que ellos me ofrecieron un posgrado, pero que tenía que ser otorrinolaringología, que era la materia que ellas en ese entonces en la policlínica no se podía tener una atención especializada. Era una necesidad. Una necesidad. Yo encantado, quiero advertir que no fue una beca completa, fue un préstamo que me hizo la policlínica. Entiendo. Y ese préstamo a mi regreso había que pagarlo. Yo hice eso y lo pagué completamente bien. Quedé siempre muy agradecido con la policlínica. Toda la vida que yo ejercí ahí por tantos años, sentí un apoyo extraordinario, sobre todo cuando estaban las hermanas alemanas. Doctor, ¿usted hubiera estudiado otra profesión de no poder haber estudiado medicina? ¿Se le ocurre que se hubiera dedicado a algo o su vocación fue tan fuerte por medicina que no se imagina haciendo otra cosa? A mí me gustaba mucho la ingeniería y pensé en una ocasión dedicarme a esos estudios, pero circunstancias de la vida me llevaron a que me hiciera médico y que escogiera una especialidad para ejercer la medicina. Me entiendo perfectamente. Sin embargo, después usted empieza a dar clases. ¿Qué era lo que más le gustaba dando clases? Porque luego vamos a hablar de que se volvió decano de la Facultad de Ciencias Médicas o de Medicina. Pero mientras era profesor, ¿qué era lo que más le gustaba cuando daba clases? ¿Qué era lo que más le emocionaba al compartir sus conocimientos? Hay un concepto de que uno debe saber tocar el pensamiento del alumno, donde evidentemente hay algo que todavía no se ha enseñado del todo. Correcto, está despertando. Y obligar, exactamente, y obligar al alumno a que piense y que él mismo emita una opinión sobre el tema que se esté tratando y que se esté enseñando. La enseñanza para mí era satisfactoria. Tuve alumnos que después fueron médicos especializados extraordinarios. Me siento orgulloso de la enseñanza que dimos. Ayer precisamente encontré a un alumno, me contó, nunca se me olvida, doctor, me dice, que usted nos enseñó la medicina entre los mayas y con unas figuras que proyectaba, a mí me gustaba proyectar en diapositivas para que quedara mejor fijados los conceptos. De manera que sigo encontrando alumnos que me recuerdan la época de enseñanza. Doctor, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de sus siguientes facetas al servicio de Honduras. Hoy tenemos un invitado especial de alto calibre, de altos quilates, uno de los hondureños más ilustres de nuestros tiempos contemporáneos. Yo me siento
honrado y en representación de todo el equipo de tener esta oportunidad. Tenemos al doctor Enrique Aguilar Paz Cerrato, que tiene 88 años de edad y con lucidez meridiana está platicando con nosotros aquí. Y yo quisiera preguntarle a usted, ya cuando usted decide incursionar para servir al país, porque hay una faceta que es sumamente importante, que es la faceta pública. Si analizamos y vemos su currículum, nos damos cuenta que usted, de una forma muy disciplinada, muy ordenada, va tratando de servir al país y llega un momento en que toma la decisión de servirlo públicamente. Y entonces vemos cómo su carrera entra en política para ayudar al país. Y es así como vemos que usted fue ministro de Salud y luego diputado y candidato, inclusive diputado al Congreso Nacional en la Constituyente, Congreso Nacional, Parlacén, y luego candidato a la presidencia. Pero la pregunta que yo quiero hacerle a usted es, ¿usted realmente sintió un llamado para servir como ministro de Salud? Porque con cualquier médico que yo hable o con cualquier persona que yo hable, siempre recuerdan la gestión del doctor Enrique Aguilar Paz Cerrato como ministro de Salud como una gestión diferente. Cuéntenos un poco de ese enfoque suyo de no había presupuesto, pero bueno, entonces me voy a ir a recorrer todo el país. Le preguntaba a usted a las comunidades qué necesitaban, la gente se acercaba y compartía con usted. Usted generó un efecto de impacto comunitario muchas décadas antes de que ese modelo fuera el modelo que se hablara. Hoy se habla de esas cosas y el doctor Enrique Aguilar Paz lo hizo cuando fue ministro. Cuéntenos un poquito qué recuerda, qué sabor de boca le trae su servicio público como ministro de Salud. Con mucho gusto. Quiero relatar, tal como lo digo en el libro, que una persona influyó mucho para que yo me dedicara a ser ministro de Salud, y fue mi padre. Cuando hubo un golpe de Estado, llamaron a diversos ciudadanos para ocupar cargos ministeriales. Entre los que llegamos a presentarnos allá, a los llamados que hicieron los militares en aquel entonces, habían algunos amigos nuestros y gente muy patriota. Yo en un principio tuve mis dudas de aceptar, claro, por una sencilla razón, porque ese gobierno no era normal, no era constitucional. Correcto. Y entonces eso me detenía a decir, y había considerado negar la oferta que me hacían. Fui a consultar a varios miembros del Ministerio de Salud de aquel entonces, y todos me dijeron, Quique, acepta, porque contigo podemos hacer un gran trabajo acá en Honduras. Hablé con mi hermano mayor de la familia, me dijo que yo tenía perfectamente la capacidad de poder desempeñar ese cargo, pero todavía no estaba convencido. Fui a hablar a mi padre, a pedirle consejos, después de haber consultado a miembros del PINU, a miembros de la Facultad de Medicina, maestros que se me iban a acompañar en el caso de que yo aceptara eso. Y fue importante señalar que la consulta que más me pegó fue la de mi padre. Él estaba en su casa, llegué allí, le consulté y le dije lo que pasaba, y le dije, yo considero que porque este régimen no es constitucional, no es correcto que yo acepte. Claro. Él me dice, he estado leyendo lo que usted ha escrito con sus ideas políticas. Quique, me dice, así me llamaba él. No solo basta tener ideas políticas o publicarlas,
sino hay que realizarlas, ejecutarlas. Y usted puede hacerlo. Y después me dice, solo los cobardes no van a las fronteras. Aquello fue el desideratum. Y sí, comprendo, le digo yo. Me retiré y oí que mi papá decía, tráigame otra taza de café, por favor. Tráigame otra taza de café. Estaba tomando café. Así fue que yo tomé el ministerio de... Fue una época en la cual yo ya tenía 5 hijos, algunos de ellos ya iban a las escuelas, necesitaba tener un ingreso razonable. Claro. Entonces yo acepté con 3 condiciones. ¿Cuáles son? Me dijo el general López, que era el jefe de Estado en aquel entonces. Una, que yo debo de nombrar a todos mis subalternos, principiando desde el viceministro. Que usted tenía la libertad y potestad de hacerlo. Usted pidió que usted podía nombrarlo. Él me dijo que no había problema en eso, que perfectamente lo hacía. Yo deseo también, le digo yo, hacer la arquitectura de todo lo que se haría en un país de avanzada en el campo de la salud. Usted ya estaba pensando a futuro, vanguardista. Y él me dijo, excelente, para eso lo hemos llamado a usted, porque tenemos fe en que usted pueda hacer algo. Y la tercera me dice, yo le dije ver si me permiten trabajar de noche como médico, porque el sueldo que ustedes me dan de 2.000 lempiras no me ajusta para sostener a mis hijos. Me dijo, hay 2 materias que se pueden realizar sin que haga un estorbo. Una es la enseñanza y otra es la parte académica. Claro. De manera que no hay ningún inconveniente. Así principié yo, acepté finalmente. Tenía un trabajo de 16 horas diarias, porque después de terminar a las 5:30 de la tarde mi trabajo en el Ministerio de Salud, yo me iba a mi clínica, salía a las 10:30 o 11 de la noche todos los días por 16 años. Demostré que cuando se dice hay que trabajar, hay que demostrar que uno trabaja. Impresionante. Aparte de que eso que usted nos ha dicho, la gente siempre recuerda cómo usted escuchaba, preguntaba en las comunidades a todas personas, como usted bien lo mencionó. No importaba la posición que tuviera, la posición social, cada comunidad recorrió el país. Yo quisiera en este momento incorporar otra pregunta que creo que todos los que nos están viendo este programa se la van a hacer. ¿Cuáles son esas virtudes que el doctor Enrique Aguilar Paz diría que lo llevaron a hacer eso? ¿Cuáles son esas virtudes que usted con el tiempo se fue dando cuenta que eran la columna vertebral de su proceder? Que sus hijos ahora, cuando les preguntan sobre su papá, dicen, es que mi papá era así, 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 toda la vida. ¿Cuáles son esas virtudes que usted cree que fueron clave para lograr lo que logró? Influyó mucho nuestra familia, particularmente los padres de mi madre, así como también evidentemente que me ayudó mucho la decisión de los consejos que nuestro padre personalmente me dio. No cabe duda que para hacer un buen ministerio de salud, una administración de salud, hay que no hacerla en un escritorio como se estilaba, sino visitar todas las comunidades. Y eso lo hice. Yo conozco pocos hondureños que han recorrido todo Honduras. Mi padre fue uno de ellos, claro, para hacer el mapa. Y él me enseñó a
En una ocasión le pregunté qué hay que hacer para amar a Honduras y él me contestó inmediatamente conocerla. 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 Y él lo decía con propiedad. Yo anduve por todos lados. Aquí está una de las... Sí, claro. En la costa norte para asistir a una comunidad que tenía un hospital y que estaba regido y administrado por hermanas españolas. Pero recorrí todo Honduras y tal como lo digo en el libro, tenemos una patria extraordinariamente bella con grandes recursos, pero tenemos que luchar más por Honduras, saberla defender y saberla elevar en todos los niveles posibles. Y luego, en pocos minutos, vamos a una pausa de nuevo, pero yo quisiera preguntarle, cuando usted decide incorporarse ya a la política en el sentido partidario y que busca y queda como diputado para la constituyente en la primera parte de los 80, de la década de los 80, que fue muy importante para el restablecimiento del orden constitucional en el país, y luego como diputado, como candidato a la presidencia, usted, yo quisiera preguntarle algo. Hoy en día, en el mundo, los jóvenes, la generación de los que tienen 20, 30, inclusive cerca de los 40, están sintiendo como alejarse un poco de la política y no participar. Sin embargo, su vida en la política fue una vida al servicio. ¿Qué le diría usted a todos esos jóvenes hoy que quieren ayudar al país, pero que se alejan y dicen, no hay que meterse en política? ¿Qué opinión le merece a usted o qué consejo le daría a esa juventud que tiene la energía y las ganas y ese patriotismo en ellos, pero que quiere alejarse de la política porque siente que no es el camino adecuado? Evidentemente que teniendo la experiencia de dos partidos tradicionales que prácticamente habían seguido una senda no la más correcta para el desarrollo del país, un grupo de ciudadanos orientados por Miguel Andoni Fernández decidimos establecer un nuevo partido. Nos advirtieron, eso es imposible. En Honduras solo pueden existir el Partido Liberal y el Partido Nacional. Demostramos nosotros que sí se podía y contra todas las adversidades logramos inscribir un tercer partido político, el Partido de Unidad. Exactamente. El PINU llegó a ser una bandera diferente, distinta, con un plan de gobierno de avanzada y logramos muchas conquistas en ese sentido. Me acuerdo que yo fui diputado a la Constitución, elaboramos la Constitución de la República, claro. Pero además de eso me esmeré en hacer funcionar la ley de aguas, porque ese es uno de los recursos que más tenemos nosotros y que no hemos aprovechado todavía en forma completa, cabal. En este momento vamos a una pausa y cuando regresemos hablaremos un poquito de la faceta familiar, de la faceta del doctor Enrique Aguilar Paz como persona. En breve volvemos. Bueno. Doctor, yo tengo realmente el privilegio de poder conocer a sus hijos. Usted tiene 5 hijos, de los cuales conozco 4. Y la verdad es que habían fotos de su señora esposa en mi casa porque mi madre era muy amiga de ella. Y las cosas de la vida hacen que yo lo venga a conocer a usted tanto tiempo después, así platicar con usted, después de haber conocido a Rosbinda María, su hija, a Jorge, a Jesús,
a David, solo Claudia es la única que no conozco. Cuando uno habla de ser padre, habla de un título que le dan a uno de ser papá y ni siquiera ha estudiado ni practicado. Es la única profesión que le dan el título antes de haber estudiado para ser papá. Hoy que ya tiene a sus hijos formados con esa satisfacción, buenos ciudadanos, hombres y mujeres, todos ellos, ¿habría algo que usted está viendo en el mundo de hoy que le hace falta? ¿Hay algo que le está faltando al mundo que usted lo vivió y que cree que es necesario que tenga el mundo de hoy? ¿Hay alguna virtud? ¿Hay algún hábito? Ya usted como un padre que ha visto a sus hijos llegar a los niveles que ellos tienen ya educativos. Evidentemente que yo tengo que agradecerle a mis hijos porque ellos también me han enseñado a mí mucho con su conducta. Todos ellos han sido estudiantes distinguidos, han cumplido con las leyes nacionales y sobre todo con las obligaciones en sus hogares respectivos. Tengo 10 nietos primorosos. 10 nietos, qué belleza. Que evidentemente me visitan con alguna frecuencia. Yo creo que el hogar es sagrado y creo que la base de un buen país es tener un hogar ejemplar. El hogar es la semilla que dará un fruto próspero ulteriormente. Y eso lo vemos demostrado, por supuesto, en usted. Hábitos como la lectura. Usted, cuando hablamos con alguien, siempre dice, siempre fue estudioso, siempre fue responsable, siempre fue un alumno. Usted, ya en este momento, cuando yo le pregunto, usted es también poeta, es escritor. ¿Cómo nacen esas manifestaciones? Es una persona que tiene diferentes campos en los que ha usted podido destacar. Ahora, en los problemas que ha tenido en su vida, que sí, seguro que ha tenido retos, ¿qué ha sido lo que lo ha llevado a sobrellevarlos? Hoy, si vemos hacia atrás, ¿cuáles son esas cosas que le han permitido a usted sobrellevar los retos que ha tenido? Bueno, evidentemente que en la vida hay que atender esos retos que usted ha mencionado, que pueden ser de diversa índole. Correcto. Yo considero que siempre influye mucho en el hogar. Yo tuve una esposa extraordinaria, Claro que sí. amiga de su madre, Claro que sí. y que indudablemente me ayudó a formar a mis hijos en una forma extraordinaria. Yo considero que esa enseñanza preliminar que se da en el hogar es fundamental para tener nosotros ciudadanos dignos, útiles en un futuro. Muchos de los trastornos que vemos en nuestra juventud, en algunos miembros de nuestra juventud actual, son producto precisamente de malos hogares. El ejemplo lo deben dar los padres desde pequeños, desde que los niños están pequeños. Y yo considero que eso es muy importante para construir sobre hogares sanos una nación sana. En el mundo de hoy que vemos tan acelerado, con tanta tecnología, ¿hay algo que usted percibe que... ¿Cómo percibe usted al mundo de hoy? ¿Qué le hará falta a nosotros hoy? ¿Cree usted que necesitamos más tiempo para estar en familia? ¿Necesitamos más estudiar más, leer más? ¿Qué cree usted que al mundo de hoy le hace falta? A los jóvenes de hoy, si hubiera un consejo que usted les pudiera dar en su formación para ser mejores ciudadanos, para ser mejores seres humanos en el mundo tan agitado de hoy, ¿qué les diría?
Hemos oído esa pregunta ya con anterioridad y hay una solución evidentemente basada en educación. La educación es muy importante, la educación se logra no solo institucionalmente en los colegios y en la universidad, sino la educación personal que uno da. Por circunstancias especiales de la vida, mis hermanos ya han muerto, he sobrevivido yo y a mí me quedó la biblioteca de mi padre. ¿Usted tiene la biblioteca? Yo tengo la biblioteca en mi casa, son cerca de 5,000 libros. 5,000 libros. Sí, es una biblioteca grande que era de mi padre. Y yo paso leyendo periódicamente algunos de estos libros, es imposible leerlos todos, pero sí he logrado cosechar lo que mi padre por tantos años, uno de sus inquietudes siempre que viajaba, traía un nuevo libro en la mano. Toda la vida se dedicó él a eso y nos enseñó a saber leer. No importa la carrera que uno siga o la profesión que uno ejerce, con tal de mantener interiormente siempre pensamientos de otra persona que ha sido escritora y que ha sobresalido en ese campo. Doctor, ya que me está diciendo eso, es obvio que usted es una persona que le gusta mucho leer y le apasiona leer. Un médico debe ser un profesional que debe actualizarse. Pero a mí me llama mucho la atención que muy pocas personas, a mí me gusta leer también, pero muy pocas personas he visto que se toman la molestia de plasmar sus vivencias a manera de una lección de que podamos inspirarnos. Y eso es lo que yo percibo al leer este libro. Sin embargo, su hija me comentó algo que me dejó completamente sorprendido. Me dijo que usted escribió todo este libro a puño y letra y que ella le ayudó a transcribirlo para poder publicarlo. ¿Usted escribió todo el libro en puño y letra? Correcto. Parece una cosa imposible, pero a mí me gusta escribir y lo hice a con mi mano directamente para poder proyectarlo después a niveles más elevados. ¿Cuál fue el objetivo de escribirlo? ¿Por qué lo escribió? La forma como lo escribe. Usted tiene también un gusto por la poesía. Usted es muy elocuente, muy detallista. La narrativa es muy elaborada. ¿Cuál es el objetivo de haber escrito este libro? Ahí lo menciono en el preámbulo. Correcto. Y es precisamente dedicado a la juventud hondureña, a mis hijos, mis nietos y a la juventud hondureña en general. Las experiencias que yo he tenido, algunas satisfactorias, otras en que he tenido que empeñarme en solucionar problemas serios. Y eso no he querido que se vaya conmigo a la tumba, sino que se deje como una herencia, y por eso decidí escribirlo a no solo mis nietos, mis hijos, sino también a la juventud hondureña en general. Doctor, y lo está logrando, porque cuando uno lo logra, cuando uno lo lee, se inspira. Yo quería hacer la observación que usted publicó este libro, o se publicó este libro en febrero del 2015, recién hace 4 años. Usted ya tenía 84 años cuando lo publicó. Correcto, sí. ¿Cuánto tiempo le tomó escribirlo? ¿Fue una colección de las anécdotas escritas desde el que tenía 70, 75 o fue ya cuando tenía 80 años? Yo iba recogiendo algunos escritos que yo publicaba a veces en los periódicos, revistas. La mayor parte eran artículos de medicina, ¿verdad? Porque elaboré una revista médica en Honduras. Revista médica, correcto. La revista médica hondureña. Pero llegué a pensar, lo que yo estoy escribiendo aquí es para médicos,
pero yo quisiera dejarle de herencia a la juventud hondureña mis experiencias personales, y las transcribí y ahí están encerradas. Definitivamente. Nosotros ya al final del programa siempre nuestros distinguidos invitados, que son profesionales en diferentes campos, hondureños todos, en el caso suyo tenemos una cátedra de primer nivel de vida. Hay algo que yo quisiera preguntarle. Tenemos un par de preguntas con las que siempre cerramos, pero en el caso particular suyo quisiera hacer una excepción. Y nosotros preguntamos siempre qué es el éxito para los invitados que nos acompañan. Pero hoy quisiera preguntarle a usted sobre la felicidad, porque yo lo veo a usted como un hombre feliz, a sus 88, satisfecho. Un hombre que quiere dejar un legado, que lo está dejando. ¿Qué es la felicidad para el doctor Enrique Aguilar Paz Cerrato? La felicidad debe compartirse. Hemos tenido, dichosamente, Dios me ha dado en la vida momentos de mucha felicidad, particularmente en mi hogar. Y mis relaciones que he tenido en instituciones que tienen que ver con enseñanza a nivel universitario. He sido maestro de la cátedra de otorrinolaringología. Claro. Invitaba a mis alumnos a que participaran con dibujos sobre patologías de la especialidad. Y eso me iba moldeando para, en otros campos, no médicos exactamente, llegué al momento de pensar, pero esto yo lo estoy reservando para mí o para mis hijos inmediatamente. Quisiera extender estas experiencias que hemos tenido a la juventud hondureña en general. La única forma de hacerlo es escribiéndolos en un libro. Y me puse a escribir a letra de mano. Increíble. Y se logró. Gracias a la ayuda, aquí está presente una de mis hijas que me ha ayudado en la escritura completa del libro, así como una nieta, Andrea, que también me ayudó en ese sentido. Y que en el libro las menciona como agradecimiento. Ahí lo menciono, sí. Nos es muy difícil cerrar este programa, doctor, porque usted tiene una carrera tan linda de la que uno tanto puede aprender. Su vida es un prisma que tiene muchas aristas y tenemos que terminar el programa hoy. Lo terminamos diferente. Queremos terminarlo diferente dándole un tributo a su vida profesional y personal, porque si hay algo que usted nos ha enseñado son los valores, la ética, los principios, la moral. Creo que eso es lo que mantiene ese legado suyo tan importante, porque no solo sobresalió desde el punto de vista de servicio público e intelectualmente como profesional, sino que todos recordamos, todos lo vemos y todos lo hemos aprendido hoy de sus valores. Así que queremos agradecerle, doctor, por su tiempo, muy gentil. Encantado, yo quedo muy agradecido con usted, porque sé que que se ha hecho este registro de algunos de mis aspectos en la vida, servirán. Por supuesto. Indudablemente, sobre todo a jóvenes que se están formando en este momento en nuestro querido país. Recordarles, mi abuelo fue fundador de San Lorenzo, mi padre fue el hombre que hizo el primer mapa de Honduras personalmente, y nosotros hemos contribuido en una forma modesta, pero en alguna forma bastante sustancial para dejar una herencia a la juventud hondureña. Gracias, doctor. Cerramos nuestro programa agradeciéndole a un equipo técnico que ha hecho posible que nos hayamos trasladado a donde el doctor Enrique Aguilar Paz Cerrato, que para nosotros es un hondureño ilustre, insigne, que nos deja un legado de valores y principios en acción, que los ha puesto en práctica en su familia y en su vida personal y profesional. Gracias por su gentil sintonía.